¿Qué piensan que me imaginé en el instante que supe que estaba embarazada por tercera vez? Me imaginé las tardes en la plaza con todos mis hijos, los hijos de mis amigas. Me imaginé a qué deporte los iba a poder llevar a todos juntos. Pensé en el auto, había que salir enseguida corriendo a cambiar el auto. Ahora era huevito, sillita, mi hija mayor en el medio. ¿Cómo íbamos a viajar? ¿Cómo íbamos a hacer ese primer viaje a la playa, ahora a los 5, un lugar que tanto nos gusta? Pensé los domingos, a la tarde, en la pileta de la casa de mi cuñado, y empecé a imaginar los gritos, risas, llantos, ahora de 3, no de 2. Pero con ese embarazo, toda esa estantería de esa maternidad que yo conocía, esa maternidad cierta, que me iba a salir de taquito, era el tercero, se vino abajo y no fue, no es y no será nunca lo que yo me imaginé en ese primer instante. Ellos son mis hijos. Ahí están. Agustina, Santiago y Wally. Wally tiene síndrome de Cantú. Los 8 meses de embarazo de Wally fueron un signo de pregunta con un futuro totalmente incierto. Fueron una constante de a Wally le pasa algo, pero no sabemos qué es. Tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo te preparás para algo cuando no sabes qué es? Porque si no sabes, no podés hacer. El día que nació Wally, mi vida, esa vida que yo conocía, cambió para siempre. Pasé a ser esa mamá de la neo, esa mamá del bebé raro, esa mamá a la que todos los médicos le decían, lo siento, no sabemos qué más hacer. Wally estuvo internado sus primeros 6 meses de vida y esos 6 meses fueron los más difíciles de la mía. Yo me sentí de todas las formas posibles, alegre, triste, abatida, enojada, feliz, llena de energía, con ganas de gritar, desesperada, angustiada. Lo insulté a Dios en todos los idiomas. Les dije cosas impensadas y terribles a todos, a los médicos, a los enfermeros, a los amigos, a la familia, a mi esposo. Pero lo que más me marcó fue tener que dividirme entre ellos 3. Porque yo quería estar con Wally cuando estaba con Agustina y con Santiago, porque no sabía si al día siguiente esa incubadora iba a estar vacía. Y quería estar con Agustina y con Santiago cuando estaba con Wally, porque los había dejado en crisis sin entender absolutamente nada, solo necesitando a su mamá. Porque cuando pasan estas situaciones, se enferma todo, no era solo Wally, se enferma el trabajo, la familia, el tiempo, la rutina, las relaciones, se enferma nuestra capacidad para poder ser objetivos. Y mientras a mí me pasaba todo eso, yo me encontré muchas veces despidiéndome de Wally, sintiendo que necesitaba darle mi permiso, diciéndole, hijo, yo te acompaño hasta donde vos quieras llegar. Si es hoy, está bien. Si es la semana que viene, también. Mamita va a estar bien. Y me encontré diciéndole a Dios, Barba, escúchame. Si tenés un plan para él, dame una señal. Si no, por favor, llévatelo. Pero Wally de alguna manera decidió quedarse y volvió, no una vez, sino varias veces. Y yo tuve que reaprender a ser mamá, a dejar de lado todo eso que ya sabía cómo se hacía para hacerlo de forma diferente. Tuve que aprender a bañarlo diferente, a darle de comer diferente, a controlar su sueño, a manejar una traqueostomía, a saber qué hacer si eso se complicaba y había que salvarle la vida. Y me tocó. Yo no puedo describirles lo que es para una madre tener que salvarle la vida a un hijo. Y tuve que aprender a que las risas y los llantos de Wally sean en silencio. Tuve que aprender a entender sus miradas,
a prestarle mi voz y tuve que aprender a esperar. Yo no sabía, por ejemplo, si algún día iba a escuchar que me dijera mamá. Así que tuve que aprender a esperar los tiempos de Wally y aún lo sigo haciendo. Y también tuve que aprender a convivir con la mirada del otro. Esa mirada incómoda cuando tengo que aspirarlo a Wally por la traqueostomía, no importa dónde estoy, en el colectivo, en el supermercado, en la calle, en un cumpleaños. Esa mirada incómoda cuando él hace un berrinche y se me sienta en la vereda o empieza a gritar en el colectivo. Y aprendí que yo adelante tenía un libro abierto con todas las páginas en blanco y que la única que podía escribir esas páginas era yo, y que si Dios había decidido regalarme la posibilidad de ser la mamá de Wally, algún día se iba a encargar de mostrarme por qué y para qué. Una tarde de febrero, Wally estaba internado todavía. Llega Lucía a la habitación. Lucía en ese momento era residente en genética. Y Lucía descubrió qué pasaba con Wally. Lucía pronunció por primera vez esas 3 palabras: síndrome de Cantú. ¿Qué es, Lucía? ¿Qué puedo ir a comprar a la farmacia? Nada, mamá, porque no sabemos de qué estamos hablando. Solo sabemos que hay 50 casos en el mundo. 50 me estás cargando. Es una broma. Bueno, no me estaba cargando. Y esa era mi señal. Una enfermedad es rara o poco frecuente por su incidencia en la población, no por su sintomatología. Y es así calificada una EPOF, enfermedad poco frecuente, cuando afecta a 1 de cada 2.000 personas. Sí, 1 de cada 2.000. Y pensemos en la población mundial. ¿Cuántos somos? 7.550 millones de personas en el mundo. Y hagamos esta cuenta rápida. Si una EPOF, para ser calificada así, tiene que afectar a 1 de cada 2.000 personas, debería haber en el mundo más o menos 3 millones de personas por EPOF. Bueno, esto no es así. Nosotros éramos solo 50. ¿Y quién se va a preocupar o ocupar por 50? Así que miré a Lucía, estaba Silvia, su jefa también en ese momento, y les dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora, mamá? Ahora escribir la historia de vida de Wally, porque algún día vamos a poder ayudar a alguien más. Y ahí también supimos que la respuesta a lo que pasaba con Wally estaba en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Ahora yo tenía un título, una respuesta, un punto de partida, pero yo necesitaba desesperadamente saber qué era Cantú, cómo podía ayudar a Wally. Necesitaba saber si Agustina y Santiago eran potenciales portadores, si Wally había heredado de mamá o papá, si tenía que sentarme a hablar con mis hermanas, mis cuñados, tengo varios sobrinos. Algún día voy a ser abuela, pensaba, así que miraba a Agustina y a Santiago y sentía una opresión en el pecho terrible. Y miraba a Wally conectado a un respirador las 24 horas del día. En ese momento esa era su realidad, necesitando desesperadamente que alguien me responda. ¿Se puede morir por tener síndrome de Cantú? Y ese día yo decidí que no iba a dejar que quedara nada en el mundo que yo no intentara para poder ayudar a mis 3 hijos. Y así, tratando de entender, intentando aprender, llegué a este centro médico, a la Guayú, en San Luis, y me vi envuelta en conversaciones con ellos, reflotando un inglés oxidado, perdiendo el miedo a usar Google. Sí, me encontré contándoles a los médicos de Rosario todo esto nuevo que yo estaba descubriendo, y me encontré planificando un viaje en avión a San Luis cuando yo ni siquiera me animaba a salir con Wally a la esquina. San Luis es una metrópolis, es otro mundo, es una ciudad enorme, manzanas repletas de edificios, todos conectados entre sí, donde al principio nosotros nos perdíamos con frecuencia.
Y nosotros llegamos a la Washú un miércoles de madrugada con la valija cargada de angustia, miedo, incertidumbre, pero con la necesidad de saber para poder hacer y con la certeza de que ese era el único camino que había para Wally. Así que o lo recorríamos nosotros con él o esperábamos a que tal vez algún día a lo mejor lo recorra otro. Allí en la Washú nosotros nos encontramos con gente desconocida, que nos recibieron con los brazos abiertos, se dedicaron a enseñarnos qué estaban haciendo, qué esperaban hacer, qué era lo que querían lograr. Conocí otras mamás. Ustedes no saben lo que es para una mamá poder mirar a otra a los ojos y saber que te entiende. Ahí sentís no felicidad, sentís alivio. Ese alivio sentís. Conocí otros chicos, familias enteras, y ahí pude empezar a ver que esa respuesta a por qué Dios había decidido regalarme la posibilidad de ser la mamá de Wally, empezaba como a cobrar sentido, ¿no? Y vi una luz al final del túnel y supe que hacia esa luz teníamos que ir. ¿Cómo? ¿Y cuándo íbamos a llegar? Yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea. Jamás pensé que Wally se iba a convertir en el paciente insignia para el síndrome de Cantú en América Latina, con posibilidades de empezar un tratamiento en un futuro cercano para poder justamente tratar el síndrome de Cantú, ni que iba a ser el referente para los países de habla hispana. De repente empezaron a contactarnos familias de distintos lugares. Empecé a trabajar con estas familias, a conectarlas entre sí, a ayudarlas. Muchas de ellas se han incorporado a la investigación como Wally, incluso las pude conocer en San Luis, como por ejemplo la familia de Elizabeth. Elizabeth es de Chile. Elizabeth nos escribió por primera vez un 14 de febrero, Día de los Enamorados, 11 de la noche, así que imagínense por qué me acuerdo cuando Elizabeth nos escribió. Mi marido no trabajaba de noche todavía, así que por eso me acuerdo. Elizabeth nos escribió porque la genetista de ella le había dicho que su hijo más pequeño podía tener síndrome de Cantú. ¿Y qué hacemos todos cuando nos escribe alguien por redes sociales que no conocemos? ¿Qué hacemos? Miramos el perfil, chusmeamos las fotos. Bueno, eso hicimos. Cuando vimos las fotos de Elizabeth y su familia, nos miramos con mi esposo y dijimos, no tiene Cantú solamente el nene más pequeño, sino todos. Y así fue como Elizabeth, después de 40 años, tuvo una respuesta a por qué ella se sintió mal toda su vida y también una respuesta para sus 2 hijos. O les puedo hablar de Nora. Nora es de Honduras, pero ella vive en Nashville, a 4 horas de San Luis. La genetista le dijo a Nora que había una familia en Argentina que le iba a poder ayudar frente al diagnóstico de Cantú de su hijita más pequeña. Creo que ni siquiera hola le dije a Nora. Lo primero que le dije fue, ¿qué haces hablando conmigo? Agarrá el auto y manejá esas 4 horas hasta San Luis. Y tiene Cantú su hija más pequeña y también su esposo. O les puedo hablar de Franklin. Franklin es de México y gracias a Dios estamos logrando que su hija tenga en breve su examen genético. Y le estamos pasando a Franklin todo esto que es el síndrome de Cantú acá para que él lo pueda empezar a replicar en México. Y les puedo hablar de que me encontré tratando de usar el traductor de Google para hablar con Elena de Corea. Es terriblemente difícil. No se habla inglés en muchos otros países como nosotros pensamos. Gracias a Dios eso ya está encaminado con científicos de la WashU. Historias como estas tengo muchas, en las que Wally es el puente, es el nexo, es ese hilo rojo que une a estas familias con la esperanza y con la respuesta. Yo jamás pensé que iba a estar parada acá contándoles esta historia maravillosa. Jamás pensé que animarnos a subirnos a un avión iba a cambiar la vida de Wally y la de mucha gente, y lo seguirá haciendo todavía. Yo jamás pensé que de esos 50 casos conocidos, hoy seríamos más de 200. Lo que hace que yo me pregunte, ¿cuántas historias más habrá allá afuera? ¿Cuántos más habrá que no saben qué es lo que le está pasando? ¿Cuántas Elizabeth
o Nora o Elena habrá ahí afuera. Jamás pensé que con el aval y el impulso y por el pedido de la Guayú crearía una fundación, FUSCA, Fundación Síndrome de Cantú Argentina, para trabajar desde ahí por Wally y por todas las personas que tienen y tendrán síndrome de Cantú. El desafío es enorme, el camino que hay que recorrer es muchísimo. Y Wally tiene para enseñarme cada día cosas nuevas y me obliga a superarme, a desafiarme a mí misma. Pero todo valió la pena, vale la pena y valdrá la pena, y todo solo porque una mamá necesitaba saber. Muchas gracias.